escribirnos qué ritual podríamos hacer, o los Hoy jugadores, día o alguien. hoy día hay que hacerlos todos. Claro. Como decían ayer al aire libre, lo decía Barty en su editorial. Si usted cree o no cree, haga todas las cosas igual, todos los ritos igual. A ver, ¿qué ritual podría ser? No sé, o algún tecito. Yo los días de partido no me baño, por ejemplo. Ya, pero eso es una cábala. Y ya vengo aquí, vengo listo. Se nota. Sí, los calzoncillos los uso toda la semana los mismos. Se nota. Prueba las nuevas hamburguesas y albóndigas frescas de pavo Sopraval. Ahora comer rico y saludable es más fácil y entretenido. Pruébalas con Sopraval, te vas a sorprender. Y en Chile son muchos los jóvenes que no sienten el apoyo necesario cuando entran a la universidad. En INACAP las cosas son distintas porque están contigo y te acompañan de principio a fin, para que te conviertas en el profesional que quieres ser, entregándote el apoyo que necesitas para comenzar con éxito tu trayectoria académica. Sistema de admisión INACAP, te apoyan de principio a fin. Conoce más en inacap.cl o visitando cualquiera de sus sedes. Podríamos decir hinchas al diván en este minuto. Y jugadores, tal vez. O ya es tarde para que entren al diván, en realidad. Pero les quedan unas cuantas horas, quizás. Pero aquí vamos a poner nuestro diván. Sí. O el diván de León Cohen, en realidad. Claro. Es un diván especial porque tiene una red atrás. Claro, la red del arquero. El arquero León Cohen Cohen está con nosotros acá. Oye, León, gracias por estar con gracias nosotros. por invitarme. Oye, a propósito de rituales... Es un gusto de estar nuevamente acá con el alma de Chile, Cecilia Robaretti. Gracias. Alma matinal de Chile. Pues de verdad. Oye, hablando de rituales. Sí. Tú dices que uno de los rituales sería empezar a tomar Rabotril. No, pero es que sea un ritual chileno, pero clásico. Para todo sí, la pepa. Claro, es decir, y por lo tanto hay que aprovechar la promoción de Salcobran, ¿cierto? E ir en mazo a Salcobran a comprar Rabotril para el partido. Pero tú le vas a hacer la receta, porque no se vende sin receta. Es que sí, tendría que yo hacerla, pero me podrían acusar, digamos, de propaganda indebida y cosas claro. así. Pero ironías aparte, de verdad los nervios pueden jugar en contra. Que juegue en contra de nosotros que estamos viendo el partido, o de los periodistas, de lo mismo, que juegue en contra de los jugadores. O sea, en realidad estamos hablando de un equipo cuyos jugadores, la mayoría de ellos, participan en ligas de alta competencia y que tienen experiencia en partidos, digamos, de alto nivel, y por lo tanto lo esperable es de que en esta circunstancia, la de hoy, probablemente para ellos tiene quizás un nivel de exigencia menor que incluso otras instancias que ya han tenido, como las finales de la Copa Confederaciones, las finales de las dos Copa América. Ellos han estado ya en campeonatos mundiales. La verdad que si no están en el próximo tampoco es una cuestión desastrosa para ellos individualmente. ¿Cómo verdad, que no? Pero eso es discutible. No, pero yo... Porque sí, el llegar o no llegar al mundial lo valoriza, incluso desde el punto de vista económico. Sí, lo que pasa es que ellos ya vienen de una carrera. Pero para ellos era menor, pero para la hinchada, para el país. Y buena parte de estos jugadores probablemente va a firmar su último gran contrato en este periodo. Que se van a quedar algunos. León, ahora de todos modos es una situación límite, porque es un partido o dos partidos en los cuales se van a jugar en lo que viene de aquí en adelante. Yo creo que la mayor ansiedad en este momento y expectativa, una mezcla de expectativa, de rabia, de incertidumbre, de perplejidad la tiene como el público, sobre todo el público futbolero, que la arrastra de la fecha anterior, que en realidad creo que es una fecha realmente infame, y yo responsabilizo directamente al entrenador Pizzi de ese desastre. Es decir, son jugadores que individualmente en sus clubes tienen un rendimiento mucho mejor que lo que tuvieron, digamos, en esos dos partidos. Creo que fueron muy mal planificados esos dos partidos, y ahí se fue buena parte, digamos, de lo que puede ser la clasificación. Ahora, el peor escenario de todos, más que quedar eliminado, es perder hoy día con Ecuador. El peor, porque si empatamos con Ecuador, bueno, quedamos prácticamente casi eliminados, pero lo peor es perder hoy día con Ecuador. Un equipo que por lo demás está como debajo de otros Ecuadores anteriores y que debiéramos ganar hoy día. O sea, yo creo que está el público muy nervioso, están los periodistas deportivos muy nerviosos, ¿cierto? Incluso no se bañan debido a esa razón, ¿cierto? Porque no alcanzan, se pueden caer en el baño, pueden tener accidentes graves, entonces prefieren no bañarse. Tampoco se cambian los calzoncillos. Claro, tampoco se cambian los calzoncillos, ¿cierto? Los mismos que usaron para la Copa Confederaciones. Sí. Claro, ahora, ahí hay un tema. ¿Tú crees que el público y los medios y todo eso están más preocupados que los propios futbolistas? Sí.
Yo creo que sí, yo creo que ellos, por supuesto que están preocupados, saben lo que se están jugando, pero en realidad las penas del fútbol se arreglan con más fútbol y ellos después van a Europa, juegan, Bayern München, Arsenal, Liga, etcétera. Pero nosotros acá vamos a estar viviendo el duelo del término ya de una experiencia. Lo del Chino Río nos duró 1 mes y medio, ¿cierto? El número 1, claro. Claro, nos duró 1 mes y medio, bueno. Pero, León, hablando como psiquiatra, si tú los hubieras tenido en el diván a los muchachos de La Roja, ¿qué habrías hecho, no sé, para Yo tengo darles mis dudas calma? respecto como al manejo grupal e individual de los entrenadores de fútbol. Creo que a pesar del avance de la psicología deportiva, creo que hay una cierta como relación demasiado sometida del psicólogo deportivo respecto al entrenador. Entrenadores que muchas veces no tuvieron esa experiencia del manejo de grupo. ¿Qué harías La fecha pasada, yo creo, digamos, que realmente el trabajo individual y grupal sumados potencia los grupos pequeños y también las organizaciones. Yo creo que si alguien viene acá y conversa individualmente con ustedes y en forma confidencial, un momento, muy importante, en forma confidencial, contigo, respecto a lo que están viviendo, sintiendo en la radio, y luego se reúnen por programas, ¿cierto? Y dicen, bueno, ¿cómo están? Lo que llaman ahora un coaching, pero un coaching como más... eso va a potenciar la dinámica de la radio y de cada uno de ustedes. Ahora, pero León Cohen, ¿tú crees que Alexis Sánchez puede haber entrado a jugar el otro día muy aproblemado por si firmaba o no firmaba, si lo contrataban o no lo contrataban en el Arsenal? Media hora antes del partido claro, todavía estaba sí. ahí el cierre de pase. Es un aspecto psiquiátrico. Podría haber estado depre, podría estar, no sé. El fútbol es un deporte grupal que requiere como una sintonía, una sincronicidad entre los jugadores. Por muy buenos que sean, si hay una cierta desconcentración, eso es muy probable que se pueda notar en la cancha. Y creo que desde hace ya algún tiempo, este equipo compuesto por muy buenos jugadores no está funcionando como equipo. Y todas estas situaciones, además que se suman independiente de esto de los contratos, en fin, el hecho de que se llame o no se llame un jugador, como pasó en esta fecha con Marcelo Díaz y que se armó todo un revuelo, de que un jugador que hizo toda la clasificatoria y que viene hace rato siendo titular incluso en este equipo, que no se ha llamado de un día para otro, que se habla de que a un sector del plantel no le gustó, también internamente genera más de algún problema que lo saca de la concentración que deben tener los jugadores. O sea, yo creo que fue una estupidez de Pizzi, absolutamente. En este momento yo creo que Marcelo Díaz dejó de llamarse Marcelo Díaz, se llama Marcelo Alewi. Tiene que bajar 2 tonos de voz. Son 2 Marcelo personas Díaz. tratadas la última semana en forma estúpida. Es decir, tú sabes que de repente yo salto de algunos temas, Sí, pero estoy como no. conectando de repente lo que pasa. Estamos sujetos de repente a situaciones que uno dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Pues lo lógico, como la mayor parte de la gente opina, es que lo hubiese citado, hubiese hablado con él, le habría dicho, mira, no vas a entrar de titular, las cosas no han dado muy bien para ti, porque bueno, has estado desafortunado. Pero se le hubiera tirado encima a todo el mundo si no pone a Alexis, al Niño Maravilla. No, te hablo de Marcelo Díaz. Ah, Marcelo, no, es que te preguntaba por... Marcelo Díaz. Sí, Marcelo Díaz estaba Díaz, hablando, sí. Y por eso dije, me dije Marcelo Alewi haciendo como una conexión entre dos excluidos. Claro. El problema es de que Marcelo Díaz, también está de vacaciones Marcelo Díaz. Sí. Creo. Sí, pues. Claro, y no se sabe si ambos van a decidir volver o no. Pero yo creo que probablemente para Marcelo Díaz puede haber sido ya una suerte de finalización. Difícilmente va a volver a tener el nivel como para poder ser convocado, pensando en que a lo mejor este ciclo termina... Y Alewi ya no tiene autoridad para volver. La presidenta igual León ya se está corriendo. La presidenta ayer le puso el piso en todo caso. Dijo, no se ha ido, no ha renunciado y todo eso. Ahora, no excluyan a quienes tal vez no son tan especialistas en fútbol, porque ustedes entran en unas cuestiones así muy de detalle. Nosotros tal vez no tanto. porque acá estoy con 2 futboleros, expertos. A ver, pero ¿cuál es de los jugadores el que tiene más fortaleza mental? El que tiene más Así que yo me podría dar cuenta. Porque yo creía que, por ejemplo, Arturo Vidal, la otra vez, con esos tweets, no sé, y que incluso se molestó y se ofendió por cómo lo habían tratado. Y que, después del episodio del casino. Del casino y todo lo demás. Sí, pero resulta de que si yo soy entrenador, obviamente que tengo que vincularme con aquellos referentes dentro del grupo que me pueden servir de eco para el resto de los grupos.
¿cierto? Para el resto del grupo. Por ejemplo, yo conversaría con Claudio Bravo. Él es ¿cierto? fuerte mentalmente. No, conversaría con Claudio Bravo. Es decir, puede que sea fuerte en una instancia, puede que en su casa no sea tan fuerte, etcétera, pero en el equipo es el capitán y se ha mantenido como que... Y curiosamente también conversaría con Alexis Sánchez. Creo que Alexis Sánchez futbolísticamente en la cancha es un jugador que tiene mucha inteligencia dentro del campo. Pero siempre cuando se habla del liderazgo y sobre todo el liderazgo mental a la hora de tener mayor fortaleza, de lograr sacarlos adelante, de hacer las arengas, en fin, siempre se habla de Bravo, más allá del rol de capitán, siempre tiene un liderazgo de esa pero de esas características. Dentro de un equipo pueden haber algunos líderes y también sublíderes, porque hay subgrupos también dentro de todo equipo, todo camarín. Y a Gary Medel, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Sí, a Gary Medel también lo veo como alguien con el cual yo conversaría. Lo que pasa es que uno tiene que conversar también en el lenguaje de la persona y con las palabras de la persona para que me pueda servir de eco con los demás. Pero tú que sabes distinguir así personalidades, en fin, León, por tu experiencia como psiquiatra, ¿cómo definirías a los jugadores? Por ejemplo, a Gary Medel, ¿qué personalidad tiene? Bueno, todos sabemos que es un luchador, es un guerrero, es un hombre de rigor, es un hombre que ha sido como un ejemplo dentro de la cancha. Pero mentalmente, de personalidad, igual, esa imagen corresponde, ¿crees tú? Sí, esa imagen corresponde, es decir, él es un jugador de fútbol y ahí ha volcado, digamos, todo un rigor, toda una lucha, etcétera, que lo convierte, digamos, en jugador de la generación dorada. Quizá individualmente no es una Elías Figueroa, obviamente Elías Figueroa es mucho mejor que Medel. Sin embargo, Elías Figueroa no estuvo en una generación dorada como lo ha estado Medel. ¿Y cuánto influye en la personalidad, en el comportamiento, en la psicología de los jugadores, la visibilidad pública, la cantidad de fama, de dinero, en fin? ¿Puede trastocar nuestras personalidades todos esos elementos? Sí, la tolerancia al vértigo narcisista, como diría un psicoanalista ciútico. Sí, bueno, claro, me encanta eso. A ver, por la ahí tolerancia al vértigo narcisista es un desafío para cualquier persona que está en una situación protagónica. Para ti, por ejemplo, que tú eres una figura pública de hace muchos años, indudablemente, ¿qué significa? Sí, pues significa también el tener que enfrentar ese desafío, claro. Para los jugadores de fútbol, para los políticos, para los artistas, es un desafío. Con el paso de las décadas y la profesionalización de las labores que son protagónicas en los medios de comunicación, eso es diferente a como era, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, en que la gente caía rápidamente en el alcohol, en la droga, ¿cierto? Y en trastornos psicológicos muy fuertes, porque el personaje arrasaba con la persona. Eso sigue ocurriendo en muchas personas, ¿cierto? Pero no en tantas como antes. Entonces, en el caso de los futbolistas, es necesario de que haya como un asesoramiento, porque son personas que vienen con una vida detrás, hay dolor, hay separación, hay violencia, hay soledad, y tienen que adaptarse y mimetizarse, ojo con la palabra mimetizarse, con un mundo que le exige otra cosa, ¿cierto? Otras características. Entonces, ahí se produce, digamos, como un vacío que es necesario elaborar. ¿Y hay alguno de los jugadores, perdón, que el personaje haya superado a la persona? Que el personaje haya superado a la persona. ¿Hay alguno de los jugadores de la Roja? O sea, el personaje es lo que vemos siempre, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Vidal sale en un Ferrari, ¿cierto? Ahí pareciera que el personaje está superando a la persona, porque en realidad lo que pasa es que hay una cultura de exacerbación de los personajes, es decir, si tú estás a ese nivel, se mide, por ejemplo, por el auto que tiene, pero no solamente en los futbolistas, uno lo puede ver también en los empresarios, ¿cierto? Cosas que no se veían antes, que ciertos empresarios que están en cierta posición tienen que tener ciertos vestuarios, ciertos autos. Pero son los futbolistas etcétera. Lo que nos importan. Claro, son los futbolistas que nos importan hoy, porque ya los empresarios ya nos decepcionaron. Ya. Sí, déjame volver al camarín, León, y tú que además tienes camarín y que conoces la interna de eso. ¿Cómo se aborda todo esto? Porque ya pusimos el foco en las grandes estrellas, en Vidal, en Alexis, en Bravo. ¿Qué pasa con esa, digámoslo para graficarlo, no es que sea así porque es un equipo, esa suerte como de segunda línea del El ciervo de la gleba. Ya, si tú quieres, ok. El ciervo de la gleba.
donde está Gonzalo Jara, Claro. donde está Pedro Pablo Hernández, donde está, en fin, Eduardo Vargas, que son también jugadores que van a estar hoy, Claro. Mena, que vuelve por la suspensión de entrenador, Bocellur. claro. Jugadores, por ejemplo, como Gonzalo Jara, que ha tenido rendimientos dispares y que en este Claro. minuto lo mantiene en la selección, podríamos decir, la historia que tiene dentro de ese equipo. ¿Cómo se Jara, abordaría? Jarita, Jara. Claro, el hombre del dedito y Claro, todo eso. exactamente. ¿Cómo Ese- se debiera abordar ahí la situación, Bueno, la relación para que encaren este partido de la mejor manera? Ahí el papel del entrenador es clave porque uno tiene que estar ahí observando las diferentes relaciones y alianzas que se producen entre los jugadores, los subgrupos que se producen y poder entonces acercarse con mucho tacto a poder no participar, sino que a poder, digamos, comprender y escuchar a los diferentes subgrupos. Eso genera mucho alivio en los grupos y además también después compartirlo con el grupo total para que no se sienta que hay algo como oculto del entrenador. Tan aislado. Entonces, esa actitud, existe una cierta inteligencia del manejo de los grupos pequeños que muchos entrenadores no tienen. Hablando de personalidad y análisis... Eso es claro lo que digo. Sí, Perfecto. análisis psicológico. Entonces, porque todo parece indicar que León Cohen responsabiliza a Pizzi. En la fecha pasada, absolutamente. Pero análisis psicológico, la personalidad de Pizzi, Sampaoli, Bielsa. O sea, La personalidad, psicológicamente, a ver. esta generación dorada nació con Bielsa. No, pero de los entrenadores, Pizzi, ¿qué diría? ¿Es un diletante? ¿Es inseguro? ¿Su personalidad? Dicen que es macanudo y yo diría más bien que es suertudo. Ok. ¿Ah? O con C. Claro. Porque resulta de que él llega a una generación dorada que viene como de triunfar, que viene con un equipo que está constituido bueno, ese equipo lo lleva a él también a experiencias de triunfo que no había tenido antes. Y cuando lo ves cómo habla, cómo mueve las manos, en fin, si le tiene que hacer una mirada, si no, este tipo... o sea, Estamos viviendo una generación de entrenadores que no son, algunos entrenadores, curiosamente varios argentinos, que no son muy convincentes. A mí, por ejemplo, cuando escucho a Guede me parece una cuestión realmente como patética. Que es el técnico de Colo-Colo. Sí, el técnico de Colo-Colo. Me parece una cuestión patética digamos, a Pizzi realmente no aunque prefiero a Pizzi que a Guede, la verdad, me parece como más razonable lo que él dice, pero creo que no tiene como, claro, también Bielsa era una persona rara, extravagante en su comunicación y en todo eso, parece más aterrizado Pizzi en ese sentido, pero el tipo de carisma y respeto que generaba Bielsa tiene un afecto muy importante en la dinámica de los grupos pequeños. Yo fui, digamos, cuando yo jugué por la selección chilena sub-20, el año 71, el entrenador era Fernando Riera, y la verdad que su sola presencia ya generaba un impacto en todos nosotros. Por supuesto, cuando él hablaba y las indicaciones que daban, ya las interiorizábamos con un grado, digamos, de potencia mucho mayor que si no hubiese habido esa impronta previa. Psiquiatra León Cohen, ¿qué le recetaría usted a Pizzi entonces? ¿Un Rabotril? Que no salga en el No, no. doping. Que no salga en el doping. ¿Un Ritalin? No, yo ¿Un estabilizador del ánimo? no, la valentía para poder como acercarse a los jugadores y poder escucharlo, lo que están en este momento sintiendo, lo que le está pasando, pero ya hoy día ya es un poco igual. Por eso, pero se para puede hoy hacer. te digo, No, ¿qué le recetarías? Para hoy yo, después de, bueno, en ese tiempo nosotros comíamos arroz con un bistec y habitualmente antes de los partidos, un poco de ensalada, ¿cierto? Pero seguramente hoy debe ser un poco diferente, pero yo le recomendaría que efectivamente pudiera como acercarse a los jugadores individualmente y luego grupalmente y conversar en forma sencilla con ellos y sobre todo escucharlos. Es decir, bueno, en las circunstancias que nos encontramos ahora. Hay que tener fe que los pequeños momentos de intimidad entre los seres humanos son muy potentes. Los pequeños momentos son cosas de segundos, son cosas de minutos. Y eso puede tener efectos muy grandes en la dinámica de los grupos pequeños. O sea, ¿no le recetarías ningún medicamento, nada, una No, pastillita, nada? no, o sea, aunque al sea público con, en aunque general. sea con humor. No, pues. Ahora él está, se notaba en la conferencia de prensa de ayer, no sé si lo pudiste escuchar, León, se veía muy molesto, casi por primera vez, como que golpeó un poco la mesa para defender su proceso, dijo, entre otras cosas, bueno, con la prensa se metió en un entrevero, de que
nos trató de mentiroso. Además, dice, yo ya tengo claro lo que van a decir después del partido, pase lo que pase. Sí, leí eso que me pareció patético, porque en realidad eso de que van a decir esto si gano, van a decir esto que pierdo, es una tontería. Él debiera como hablar de cosas como más concretas, técnicas, respecto al partido y respecto al equipo. Yo no sé, Pizzi se está chilenizando en ese sentido, porque en Chile es muy común que tanto los políticos, los empresarios y nosotros, los chilenos en general, cada vez que nos confrontan nos sentimos atacados y encontramos de que el que nos confronta, que nos está en realidad preguntando algo en forma directa, está siendo agresivo con uno. Ustedes lo deben vivir continuamente, que no le pueden hacer preguntas directas a alguien porque inmediatamente se sienten atacados, ¿sí o no? Pues bien, Pizzi no se nos chilenizó. Ese es el diagnóstico del psiquiatra León Cohen. El primero diagnóstico. Bueno. El segundo diagnóstico, el de mañana, puede ser depresión reactiva o puede ser manía reactiva también. Si le ganamos 6-0 a Ecuador. Ahí estamos. Claro. Vamos a comernos los brasileños. No, bueno, eso vamos a decir. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que ese equipo de Brasil es el mejor de los últimos 10 años? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Claro, eso, me gustó eso. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Cómo era? Si pierden, le puede dar. Si pierden, le puede una depresión reactiva. Si gana mucho, por muchos goles. Una manía reactiva. Una manía al tipo piñericosa. Pero bueno, pero si soy un ciudadano chileno informado. Muy bien. Ya, ¿y qué otro cuadro psicológico le puede pasar? ¿Qué otro cuadro psicológico? Sí. Bueno, lo peor de todo, ¿cierto?, es el aplanamiento afectivo. Que quede en shock, aplanado afectivamente. Que eso ya estamos entrando en el plano de la psicosis. Ya. Entonces le dice, ¿qué te pasó? ¿En dónde? En el partido de ayer. ¿Cuál partido? Y ahí entramos en un problema. ¿Cierto? Ya estamos en el plano de la psicosis. Ya, y a nosotros, ¿qué nos puede pasar también? ¿Le puede dar depre a la gente? No, ustedes como periodistas lo único que les puede pasar es que cambien de tema. No, a los ciudadanos, ciudadanas, a los chilenos, chilenas. No, o sea, después de no, tendríamos que empezar a conversar de Alewi. De las elecciones, pues estamos... No, ¿qué elecciones? No existe ya, eso. Bueno, pero es mucho más entretenido que las elecciones. No, pero lo que se va a hablar mañana en la mañana y el sentimiento va a ser el resultado del partido. Va a mandar con mucha pena si nos va mal. El peor escenario, el que me dejaría más amargado, más enrabiado, más entristecido, de hace 2 meses atrás más o menos, ¿cierto? Salimos vicecampeones de la Copa Confederaciones y haber perdido en la fecha pasada con estos otros 2 equipos que eran más o menos, sí. Y perder con Ecuador acá me dejaría muy triste, muy amargado. Pero solamente por algunos días, porque estaría consciente y agradecido de una generación que me dio mucha felicidad durante varios años. Pero entonces, advertirle a los chilenos y chilenas, si no va bien, cuidado con la frustración... cuidado con la depresión reactiva. Depresión reactiva. Pero la depresión reactiva es circunstancial, temporal. Y se pasa. Y se pasa. Ya. Se pasa porque uno cambia de tema y comienza a hablar de Alewi. ¿Tú crees? Ya. Que eso te importa a ti nomás. León Cohen en sus obsesiones con Mahmoud Alewi. Claro. Sí, claro. No, es que le tengo mucho respeto, es muy trabajador. El psiquiatra León Cohen, yo saco en conclusión que el que debería haber ido al diván hace rato es Pizzi, por lo que más o menos... Ya, gracias, León, por compartir estos momentos. Gracias por estar con el alma matinal de Chile. Ya seguir, contigo, ya seguir atajando, porque usted sigue vigente en el equipo de los cracks de la U. Sigo atajando ahí. Gracias por seguir atajando también. Que te vaya bien. Vamos a las noticias. 11:02, el diario de Cooperativa. Álvaro Lozano. Justamente vinculado al caso del subsecretario Alewi. Alejandro Guiller se refirió,